Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Programación 1. En esta oportunidad vamos a comenzar la unidad 2 hablando del lenguaje de programación elegido por la materia para hacer las prácticas, que es Python. Vamos a estar hablando de sus características, su historia y sus versiones. Los objetivos de esta unidad son conocer las principales características de Python, vamos a realizar una instalación completa del entorno de desarrollo y vamos a ejecutar programas simples desarrollados por nosotros mismos. Python es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel. Fue creado en el año 1989 por Guido van Rossum mientras se desarrollaba en un instituto que se llama CWI. La idea era que Python mejorara la interfaz de usuario con un sistema operativo que se conoce con el nombre de Amoeba y que también fue desarrollado en el mismo centro. La idea era que fuese un lenguaje pequeño que agregase algunas características. Pasó que 2 años después, en el año 1991, se lanzó la primera versión de Python, con el número de versión 0.9.0. El nombre del lenguaje de programación, si bien podemos pensar que está asociado con el mundo de los reptiles, en realidad viene por lo que sería la afición de Van Rossum con una serie de televisión que se llamaba Monty Python Flying Circus, que es un show de comedia. Una de las particularidades de Van Rossum es la cantidad de lugares donde trabajó, porque en el año 2005 y hasta finales de 2012 trabajó en Google desarrollando, entre otros proyectos, Python. Y también entre 2012 y 2019 trabajó en Dropbox, y si bien en 2019 se jubiló, volvió a la actividad en 2020 incorporándose a Microsoft. Vamos ahora a continuar hablando de lo que serían las características de Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Esto quiere decir que nos permite expresar en un lenguaje cercano al natural las operaciones que queremos realizar en la computadora. También es de propósito general, es decir, que no fue pensado para desarrollar aplicaciones o software de un dominio específico. Es multiparadigma, principalmente imperativo, orientado a objetos y funcional, ¿sí? O sea, si bien es principalmente imperativo, eh, está pensado para la orientación a objetos y soporta el paradigma funcional. Es de tipado dinámico, es decir, que las variables determinan su tipo en función de las expresiones que se le asignan y es fuertemente tipado a nivel de lenguaje de programación. Esto quiere decir que básicamente no podemos hacer determinadas operaciones con cualquier tipo de datos. O sea, vamos a tener errores de tipo seguramente. Ya hablando de las ventajas, vamos a decir que tiene una sintaxis sencilla, simple y clara que nos permite programar de manera intuitiva. Eh, Muchas veces decimos que leer un programa en Python es similar a leer un texto en lenguaje anglosajón, es decir, en inglés. Ejemplos que motivan la claridad son, en primer lugar, que a diferencia de la gran mayoría de los lenguajes de programación que son de la familia de C, no usa lo que serían llaves para delimitar los bloques de código. Esto es porque utiliza otra forma de definir los bloques de código, que es utilizando indentación, que serían o un número de espacios en blanco entre el inicio de la línea y el lugar donde empezamos a escribir, o la tecla Tab. Las expresiones no necesitan uso de paréntesis como en algunos lenguajes de programación. No se necesita para separar las instrucciones el símbolo punto y coma, como en muchos lenguajes de programación, sino que simplemente con hacer un salto de línea va a bastar. Y posee un sistema de recolección de basura que nos permite no preocuparnos por qué pasa con la destrucción de los objetos que se van construyendo en la medida que se ejecuta nuestro programa. O sea, Python lo hace por nosotros. Python es un lenguaje de programación interpretado. Esto quiere decir que no es necesario compilar el código fuente de nuestros programas para poder ejecutarlos. Es una ventaja muy importante a la hora de programar, porque en lenguajes compilados como C, C++ o de compilación intermedia como Java,
se nos va a exigir esperar a que termine el proceso de compilación para poder ejecutar el programa o para poder modificarlo, o sea que vamos a tener un tiempo ocioso ahí que vamos a desaprovechar. Por otro lado, el lenguaje es independiente del hardware donde se ejecuta. Esto quiere decir que todos los programas que hagamos con Python van a poder ejecutarse en cualquier sistema operativo donde se pueda ejecutar la máquina virtual de Python. También se dice que Python es un lenguaje de programación con las baterías incluidas. Esto hace referencia a que Python viene por defecto con una librería estándar que tiene un sinfín de utilidades que nos permiten construir aplicaciones sin la necesidad de instalar bibliotecas de terceros. También otra característica muy importante de Python es que permite integrarse muy fácil con otros lenguajes de programación, ya sea importando el código dentro de otros lenguajes o permitiendo la ejecución dentro de otros lenguajes de Python. Es decir, que podemos tener un código Python que ejecuta código C, .NET o Java y también podemos, dentro de esos lenguajes, interpretar código en Python. Python es un lenguaje de programación multiplataforma. Esto quiere decir, continuando un poquito de lo que hablamos en la diapositiva anterior, que no solo podemos ejecutar aplicaciones Python en distintos sistemas operativos, sino que también podemos programarlas en distintos sistemas operativos y hasta en dispositivos más exóticos, como son teléfonos inteligentes o relojes inteligentes, hasta incluso consolas de videojuegos. Python también es libre, de código abierto y gratuito. Quiere decir que sin restricciones legales podemos ver lo que sería el código fuente de Python, estudiarlo e incluso modificarlo. Es más, el código fuente de Python puede descargarse desde su sitio web, que ahí lo vemos en pantalla. Hay una comunidad muy extensa de Python y también hay documentación por todos lados. La comunidad oficial de Python es la Python Software Foundation y lo que sería la evolución de Python viene a lugar por un proceso que se llama PEP, que sigue un proceso en el que se hace una propuesta, la comunidad lo analiza y posteriormente se implementa. Bueno, al igual que cualquier lenguaje de programación, Python tiene sus puntos débiles. El principal que se le achaca es su lentitud. Esto sobre todo si se compara con lenguajes de programación que son compilados. ¿Qué pasa? Al pasar por un proceso de compilación, el código fuente, en los lenguajes compilados, es optimizado tanto en el uso de recursos de CPU como también de memoria en función de los tipos de datos que participan de las distintas operaciones. Esto no puede suceder en Python ya que es un lenguaje interpretado. Para mitigar esos problemas, en la versión 3 de Python se ha hecho una optimización muy importante en lo que serían los tipos de datos y el espacio que utiliza cada variable de cada tipo. Aún así, también para mejorar los tiempos de ejecución, tenemos la opción de en CPython, que es una implementación de Python, programar código C compatible y ejecutarlo directamente como si se tratase de parte del lenguaje para mejorar la velocidad del procesamiento. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las versiones de Python. Python a lo largo de la historia ha ido evolucionando y ha ido sufriendo numerosos cambios y los sigue recibiendo a partir de las PEP, que son las propuestas que hace la comunidad y que posteriormente se implementan en el lenguaje. A continuación vamos a ver algunas de las versiones más destacadas. La primera es la de 1991. Es la versión con la que Python salió al mercado y el lenguaje hoy por hoy conserva un montón de características de esta versión, como ser listas, diccionarios, conceptos de orientación a objetos, cadena de caracteres, etc. La versión de 1994 lo que hace es incorporar características de programación funcional, que en la mayoría de los lenguajes que se utilizan hoy día fueron implementadas a finales de la década del 2000. La última versión de la rama del 2. algo fue la versión 2.7. Fue muy controvertido el paso de la versión 2.7 a la 3.0, porque ¿qué pasa? La versión 3.0 introdujo cambios que eran incompatibles con la versión 2.7. Esto implicó que muchas de las aplicaciones desarrolladas en Python en versiones 2 algo hayan tenido que ser migradas a Python 3.0. Las últimas versiones son las 3.9 y las 3.10 algo,
¿sí? Al momento que estoy haciendo esta presentación, la última versión es la 3.10.2. Bueno, ya venimos hablando en diapositivas anteriores de que Python es un lenguaje interpretado. Esto quiere decir que el código fuente no es compilado, sino que es ejecutado directamente por otro programa que se conoce con el nombre de máquina virtual Python. En realidad, cuando instalamos Python en nuestra PC, lo que pasa es que instalamos por un lado el intérprete y por otro lado lo que sería la librería estándar, que son módulos, funciones, tipos de datos, excepciones y un montón de otras cosas que forman el lenguaje. El intérprete de Python puede estar programado en distintos lenguajes de programación. Puede ser en C, en Java, en .NET. Bueno, acá vemos un diagrama en donde el código fuente de Python pasa por un intérprete. El intérprete está formado por dos partes. Una primera parte donde se transforma ese código fuente a bytecode, que es un código intermedio que puede interpretar la máquina virtual Python junto con las librerías de la biblioteca estándar, y así logramos el código ejecutable. Bueno, en esta diapositiva se habla de todos los temas que hablamos en la anterior. Lo único que es de destacar es que la máquina virtual Python, la Python Virtual Machine, es dependiente del hardware, es decir, que existe una implementación distinta o una versión compilada distinta por cada sistema operativo o plataforma diferente. En referencia al bytecode, los archivos que contienen el bytecode llevan la extensión PyC. Una peculiaridad es que si no tenemos espacio en disco o alguna restricción que nos permita escribir archivos en disco, el intérprete de Python puede utilizar el bytecode directamente en la memoria del sistema, es decir, sin guardar en disco los archivos con extensión PyC. Y bueno, también si tenemos archivos PyC ya generados y no hay cambios en el código fuente, Python utiliza esos archivos compilados. Cuando hablamos de implementación de Python, normalmente hacemos la implementación que está programada en el lenguaje C, que se llama CPython. No obstante, el intérprete, como ya vimos, puede ser implementado en distintos lenguajes de programación. La versión CPython es la implementación original del lenguaje y la más utilizada. Está programada en ANSI C, que es una versión del lenguaje de programación C. El intérprete genera bytecodes y desde los archivos de código fuente los ejecuta en la máquina virtual Python. Todo lo que ya vimos. Si un sistema operativo tiene una versión de Python preinstalada, lo más probable es que la versión o la implementación que tenga es la de CPython. Es el estándar y siempre se mantiene actualizada, soporta todas las librerías escritas en C y normalmente es muy rápida y tiene buenos tiempos de ejecución comparada con las demás implementaciones. Algunas de esas implementaciones son Jython, PyPy y IronPython. Jython es la versión que nos permite incluir código Python en programas Java. Bueno, hasta acá esta presentación, les dejo ahí la bibliografía que utilicé. Nos vemos en otro video. Chau, chau.